muriere volverá a vivir. Pero yo quiero que se lea duro, como cuando se dice un gol de Colombia. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Otro versículo. 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Vuelve y lo leen así como leyeron ahorita. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora yo leo el verso último, verso 33 del capítulo 15. Colóquelo allí. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Bueno, hay un himno que siempre me gusta escucharlo, y es acerca de la letra de este himno, el cual allí lo escribe, y él, una de las cosas que dice allí es: que le deje vivir un día a la vez. Hoy estamos viviendo un día a la vez. Ya el día de ayer, no se preocupe, ya pasó. El día de mañana no ha iniciado. Pero dígale al Señor que le permita vivir este día, un día a la vez. Amén. Yo sé que usted se lo sabe y me acompaña. Es viejito el himno. Lo saqué allí del baúl de los recuerdos. Usted sabe que nosotros los viejitos nos gusta la música viejita. Claro que yo también canto de Marco Juin. Necesitamos nuestro Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi vida yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, de ti. Fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir
hombre. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Fuerzas para vivir un día a la vez. Eterna pasión, mi Cristo. Mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. A su nombre damos gloria. Bueno, en esta enseñanza se le permite a alguno preguntar. Pero si va a preguntar, pregunte acerca de lo que se va a enseñar. Amén. Esta es una escuela. Y uno cuando estaba en el colegio, uno preguntaba. ¿Cierto? Y bueno, el maestro o el profesor le daba a uno ciertas respuestas. Ahora, si uno no sabe la respuesta, tranquilo, no se preocupe. Aquí nadie se la sabe. Yo le podría decir, bueno, dejemos un espacio y más adelante, o no sea hoy, sea otro día, yo le respondo, ¿cierto? Porque uno no se la sabe. Alabanza a Dios. Pero sí, preste atención acerca de esta enseñanza. ¿Sabe? Es una enseñanza que me motiva mucho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vivimos la vida y nadie se preocupa por la muerte. Nadie se preocupa por la muerte. Nos preocupamos mucho por otras cosas, ¿cierto? ¿Cuándo es día festivo para salir otra vez de nuevo? Amén. ¿Cuándo es el día sin IVA? Todas esas cosas son las preocupaciones, como dice allí, del mundo. Pero una de las preocupaciones, inclusive para los amigos, y me perdona, en esta mañana, es que usted tiene que saber, o todos tenemos que saber, que un día tenemos que partir de aquí, de esta tierra, aún hasta los hermanos mismos, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces uno solamente mira a los amigos, pero uno no nos miramos hacia nosotros. Porque de pronto la vida nuestra espiritual no es la mejor. No está bien. ¿Cierto? Sin embargo, nos olvidamos de que algún día tenemos que volar. Tenemos que partir. A esta pregunta que hace Job, ¿él por qué hace esa pregunta? Si hay alguien que la responda, ¿estaría usted de acuerdo o usted está de acuerdo de que sí va a haber resurrección de muertos? Claro, el que no está de acuerdo es libre de expresar su opinión y nosotros le podemos oír,
Si usted no está de acuerdo, colóquese de pie. Y usted va a decir su versión, el por qué no está de acuerdo. Así de fácil. ¿Cierto? De cierto es, en ese capítulo 15 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, él escribe allí, es por causa de algunos que estaban dentro y de lo que habían afuera, que practicaban una falsa enseñanza o doctrina acerca de lo que ellos en sus teorías habían enseñado y estaban enseñando cosas falsas. Y estaban a veces algunos dentro infiltrados en la iglesia, los cuales se llamaban los saduceos. Escuchen, los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Alguien pregunta. Pues, alguien responde. Una pregunta. Los saduceos eran aquellas personas que le enseñaban a los creyentes a que no había resurrección de muertos. Y aún ellos afirmaban que ya la resurrección se había efectuado. Entonces no había más. Pero nosotros tomamos la lectura de Job, un hombre que posiblemente un patriarca que vivió primero que Abraham. Es un patriarca. Amén. Y fíjese, ¿qué es lo que este patriarca Job escribe allí? Un conocimiento vivido y pleno de aquel hombre, el cual escribió dentro de su forma de vivir. Amén. Y si usted inicia el capítulo 14 de Job, ¿cómo considera, de acuerdo a la inspiración divina en el cual él escribe, lo que Dios mismo considera al ser humano? ¿Cómo dice Job? ¿Cómo ve el hombre? Él lo dice. Amén. El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de qué? De sinsabores. Amén. Gloria al Señor. De sinsabores. Y aquí en otra traducción dice, la vida de un ser humano es muy corta y llena de amargura. Amén. Dentro de eso, de ese análisis que hace Job, él sigue diciendo y dice, la compara como una flor, ¿cierto? Una flor usted la ve en la mañana que sale muy hermosa. Su colorido es muy fuerte y aún agradable. Y algunas flores siempre en ella se exhala un refrescante aroma. ¿Cierto? Amén. Pero cuando esa flor sale es una flor muy lozana. Amén. Y dice que la flor brota. Amén. Y luego dice, y se marchita. Amén. Y luego esa flor pasa como una sombra que desaparece. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo considera Job la vida del ser humano? Así. Pasa como una sombra. Y luego no se ve más. ¿Por qué? Porque la flor se marchitó y se cayó. Y ya no está en la mata. Amén. Desaparece. De igual manera, es la misma forma como se ve el hombre.
El hombre nace y comienza su asunto de crecimiento. Y cuando está niño, está todavía en la edad muy hermosa. Pasa la adolescencia muy hermoso. Pero a medida que van transcurriendo los años, se va envejeciendo. ¿Cierto? Y llega el momento que es cortado. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe el día que se va a morir? Levante la mano el que sepa el día que se va a morir. Levántela. Si nosotros en verdad supiéramos el día que nos fuéramos a morir, estaríamos todos los días buscando el rostro de Dios. Pero como no sabemos cuándo nos vamos a morir, ahí es donde está el problema. Porque una de las cosas que más apremian son dos cosas que siempre le he dicho. La muerte, que no sabe usted cuándo viene, y la venida del Señor. Son dos cosas allí para pensar. Amigo, ¿usted sabe cuándo se va a morir? No sabe. Entonces en esta mañana percáchese de que a todos nos llega la hora. Porque allí dice Job que Dios trazó un límite. Así como cuando usted nace tiene su tiempo, dice Salomón. De igual manera la muerte tiene su tiempo. Tiempo de nacer. ¿Y el otro tiempo qué? Tiempo de morir. Amén. Dios le colocó límite a todo. Yo le decía a los caballeros al fuego, vea, hasta el mar Dios le colocó su límite. Y este Job lo escribe. ¿Por qué es que el mar aquí, por muy fuerte que sea su oleaje o sus olas, no se sale de su cauce? Amén. Y arrasa con todo Puerto Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué el mar que está allí en el Rodadero? Y a su alrededor hay edificios y hoteles. ¿Por qué será que no se sale de su límite y arrasa con todo eso? Dígame usted, amigo, ¿por qué? Porque Dios le dijo, hasta aquí llega el orgullo de tus olas. Le puso un cerrojo. ¿Y usted sabe qué es un cerrojo? Donde nadie puede abrir. Y usted puede ver las olas muy altas que sea, pueden subir, pero cuando llegan a la orilla usted ve que se vuelve y se regresa. Porque Dios le tiene a todo un límite. Hermano, Dios te tiene un límite. Amigo, Dios te tiene un límite. Pero el día que Dios le permita que ese límite ya no esté, tú desapareces. Una alabanza al Señor, así de fácil. Sobre abre tus ojos, más me trae a juicio contigo. ¿Quién ha limpiado lo inmundo? Nadie. Y ciertamente sus días están determinados. Amén. Y el número de sus meses están cerca de ti. Y ahí dice el verso 5, y le pusiste límite. Una alabanza al Señor. Amén. ¿Cierto? Amén. De los cuales no pasará.
Si Dios te permite vivir 100 años, hasta ahí 100 años. De ahí no vas a pasar. Una alabanza al Señor. Amén. Sin embargo, Dios usa de su gracia, como dice el salmista. La edad del hombre son, ¿cómo dijo el salmista? Son 70. Bueno, yo estoy más pasadito, voy para 72. Ya pasé la primera parte. Una alabanza al Señor. Amén. ¿Cierto? Y si en los más robustos, 80. Aquí nadie tiene 80. Amén. Con todo eso. Amén. Es mucha molestia en la vida. Y gracias a Dios porque estos hombres duraron muchos años. Una alabanza al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios le puso límite a cada quien. Por eso en esta mañana, una de las cosas que tenemos nosotros que siempre estar pendiente es que en este tiempo tenemos, hermanos, que buscarle más a Él. Porque no sabemos el día que nos toca partir. Una alabanza al Señor. Una alabanza al Señor. Amén. Y fíjese que en el verso 7, lo que es Dios y su grandeza y su poder. Y dice Job: porque si el árbol fuere cortado, hablando de un árbol natural acá, de una mata, de un palo, un árbol. Si el árbol fuere cortado, amén, ¿qué pasaría con ese árbol? Dice, aún ese árbol queda esperanza. Una alabanza al Señor. Aún ese árbol queda esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque retoñará y aún en su renuevo no faltará. Y si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, ¿qué sucede? Al percibir ¿qué? El agua. Para que veamos nosotros que el que da vida es Dios. Dios es el que da vida en todo. Al percibir el agua, este árbol que está seco, cortado, posiblemente las raíces están secas, pero cuando desciende la lluvia, ¿qué sucede con ese árbol? Vuelve a revivir, reverdece. Gloria al Señor. Amén. Y hará copa como planta nueva. Mas el hombre será cortado. Perecerá el hombre y dónde estará el hombre, dice Job. Como las aguas que van del mar y al río y el agua se seca. Por eso quise hacerle este asunto acerca de la palabra de Dios, para que veamos el pensamiento de Job. Job sí creía en que si él moría, iba a resucitar. Una alabanza al Señor. Una alabanza al Señor. Porque él dice, todos los días de mi edad esperaré. Amén. Hasta que venga mi liberación. Entonces, aquel día que tú me llamaras, él dice, yo te responderé. Y tendrás afecto a la hechura de tus manos. Una alabanza al Señor. Amén.
Y cuando ya nosotros entramos en lo que Pablo expone aquí y escribe, es para que nosotros sepamos que no nos vayamos nosotros a hacer que otro nos desvíe de lo que en sí hemos creído a través del Evangelio. Porque esta doctrina de la resurrección, esta enseñanza es bíblica y es una de las enseñanzas de la iglesia del Señor. Una alabanza a Dios. ¿Por qué le enseño eso? Porque de pronto entre nosotros hay quienes dudan. Hay la posibilidad, y yo lo creo, de que algunos estén dudando de que va a haber resurrección de muertos. Pero yo le digo que de acuerdo a la Biblia y a lo que el Señor me ha enseñado, yo digo que sí va a haber resurrección. Denle un aplauso al Señor. Amén. Por eso cuando entramos al capítulo 15, Pablo escribe y dice: además, os declaro, hermanos, a los hermanos de Corintio, el evangelio, dice él, que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. O sea, él le enseñaba a la iglesia el evangelio el cual él le predicó. El evangelio que aquella congregación recibió y el evangelio que hasta en ese entonces la iglesia perseveraba. Alabanza a Dios. Porque el asunto está en que usted persevere en el evangelio de Jesucristo. Que nadie lo haga mover. Que nadie lo haga desviar con ideas falsas. Alabanza a Dios. Porque del día que usted creyó este evangelio, manténgase siempre allí. No se deje mover fácilmente. Alabanza a Dios. Amén. Y sigue diciendo él: por lo cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que os he predicado, ¿qué sucede? Soy salvo. Pero cuando usted es salvo, cuando usted es una persona que retiene la palabra, una alabanza al Señor, una alabanza a Dios. Amén. Si no creíste, hermano, porque si usted no retiene la palabra de Dios y usted se deja engañar, entonces usted ha creído en vano. Y yo pienso que si en esta mañana usted ha permanecido hasta el día de hoy, es porque usted no ha creído en vano. Usted ha creído verdaderamente en el evangelio de Dios. Una alabanza al Señor. El evangelio que a vida eterna da. Por eso en este tiempo tenemos que hablarle a la iglesia las enseñanzas de la iglesia. Una alabanza a Dios. No podemos enseñarle otras cosas. No podemos enseñarle cosas raras. Amén. En este tiempo más que en otros tiempos, hoy en día, hermano, hay que predicarle a la iglesia lo que es el evangelio. Una alabanza al Señor. Amén. Porque primeramente, dice Pablo, le he enseñado a ustedes lo que así mismo recibí. ¿Qué enseñaba Pablo? Lo que él recibió. Así que si usted le va a enseñar a un grupo de personas, enséñele de acuerdo al evangelio que usted recibió. Porque si usted le enseña otro evangelio, como dice Pablo a los Gálatas, amén, habla acerca del evangelio diferente. Y en este tiempo sí lo hay por todos lados. ¿Y sabe quién predicó el evangelio diferente? ¿Quién fue el primero? Satanás, el diablo. Allá se lo predicó ¿quién? Adán y Eva. El evangelio de Jesucristo fue: el día que comiere, amén,
de este árbol morirás. Evangelio divino, el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál fue el evangelio del diablo? ¿Quién te dijo que vas a morir? ¿Está viendo? ¿Ah? Y ese fue el evangelio que la mujer le creyó. O sea que la mujer y el hombre le creyó más al diablo que a Dios. Y en este tiempo sucede casi igual. A veces se le cree más a la gente, al diablo, que a Dios. Pero si Dios le dijo, de este árbol no comas, porque el día que comen van a morir. Pero eso fue lo primero que hicieron ellos. Por eso es el evangelio diferente. Pero en esta mañana estoy predicando el evangelio del Señor. Una alabanza al Señor. Y es el evangelio que tú tienes que hablarle a la gente para que no se pierda. No le hable de tantas fábulas raras. Hablemos de Jesucristo. Porque este evangelio, el autor, hay que anunciarlo, hay que hablar de él en todas partes. Así nada más diga 3 palabras, pero hable de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. El evangelio que él recibió. ¿Y cuál fue ese evangelio? El mismo que le predicamos, que Cristo, hablando de él, no de Pablo, murió. Porque el único que murió por usted y por mí y por todo el mundo es Jesucristo. Amén. Murió por nuestros pecados y él dice, no conforme a mi pensamiento, sino conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, y que fue sepultado, amén, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese, vuelve y repite, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio puro. Si a usted no le hablan de la palabra de Dios, no le hablan de la Escritura, ese evangelio es un evangelio borracho. Una alabanza al Señor. Una alabanza a Dios. Amén. Amén. Y luego dice Pablo, y apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Y sigue diciendo, y que apareció también, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Claro, en aquel entonces, Pablo hace más de 2000 y pico de años que escribe este libro. En aquel entonces, algunos vivían y otros ya dormían o estaban muertos. Aleluya. Después apareció a Jacobo y él dice, y el último me apareció a mí como un aborto, como un abortivo. Me apareció a mí, dice él aquí. Amén. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir que Pablo, en su humildad, él decía que no era digno, una alabanza al Señor, de ser también llamado apóstol, porque él reconocía que él persiguió la iglesia de Jesucristo. Porque cuando no está el conocimiento de Dios, ¿qué no hizo usted por estorbar el evangelio? Una alabanza a Dios, porque pensamos que ese no era el evangelio. Pero ahora hemos creído en el verdadero evangelio. Gloria al Señor, y es el evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Y dice, porque por la gracia de Dios, luego él se inspira y dice, porque por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Usted diga también, hermano, por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo por su gracia. No por la gracia de alguno, sino por la gracia divina. Y esa debe ser su oración continua.
Usted cuando ore, siempre dígale al Señor que le coloque gracia, que le dé gracia, porque sin la gracia de Él, porque la gracia de Él es el retoque divino. Una alabanza a Dios, una alabanza al Señor, solo por su gracia, y no ha sido en vano para conmigo. Y Él dice, yo he trabajado más que ellos. Dijo Pablo, más que todos ellos, pero yo, no soy yo el que ha trabajado. Por eso ningún pastor, ningún creyente, nadie se puede gloriar. Una alabanza al Señor. Nadie se puede gloriar. No que cuando el esposo mío, alguien predica, ¡ay sí! No, estás equivocado. No eres tú. No eres tú. Es la gracia de Dios en ti. Si tú lo crees, dale un aplauso. Aleluya. Es la gracia de Dios. Alguien me dijo, hermano, usted se preocupa mucho cuando va a predicar. Y dije, claro, yo todavía me preocupo mucho. ¿Por qué? Porque yo no sé nada. Usted sabe que yo para pararme aquí, yo tengo que levantarme muy temprano a orar. Y yo cuando voy a preparar, ya estoy preparando esto aquí. Por ejemplo, termino hoy y ya hoy estoy pensando predicar el domingo. Y ya comienzo yo a inquietarme. ¿Me explico? Comienzo yo a mirar qué predico el domingo. ¿Qué digo, Señor? Porque esto no es porque yo diga. Esto es porque Dios diga lo que quiera decir o lo que tenga que decir. Solo es por su gracia. Solo es por su gracia. Cuando nosotros entendamos eso, entonces Jesucristo, aleluya, es engrandecido. Amén. Gloria a Dios. Porque aquí la grandeza no es la del hombre. El único ser grandioso y todopoderoso se llama uno, Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gracia, dice Pablo, amén, la gracia, amén, de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, hablando de los apóstoles, así predicamos y así hemos creído. Había una unidad de doctrina allí, de creencia. Gloria al Señor. Amén. Y eso es lo que la iglesia tiene que llegar, a la unidad del cuerpo y a la unidad de la fe. De un solo evangelio, de un solo Dios, de un solo bautismo, una alabanza al Señor, y de una sola fe, porque no hay más. Amén. Por eso dice Pablo, pero si se predica de Cristo, ahí entra inmediatamente a hablar acerca de lo que estaban dañando algunos de la congregación. Porque si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, y luego hace una pregunta, ¿y cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Entonces eso es probabilidad de que se predicaba de Cristo, pero dentro de la congregación habían algunos que decían que no había resurrección de muertos. Ojalá en esta mañana algunos no estén creyendo así. Por eso le hice la pregunta de antemano, que si usted creía que había resurrección. Una alabanza al Señor. Ojalá usted en esta mañana sepa que sí va a haber resurrección. Amén. De muertos. Porque si no hay resurrección, dice Pablo. Amén. Amén. Porque si no hay resurrección de muertos,
¿Qué hacemos aquí? Vamos a apagar los focos y nos vamos. En otras palabras, ¿qué hacemos aquí en verdad? Si no hay resurrección de muertos, ¿para qué predicamos? Estamos perdiendo el tiempo. Amén. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Amén. Vana también es vuestra fe. Y somos hallados. Entonces sí seremos los falsos testigos de Jehová. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Porque hemos testificado de Dios. Y lo estamos haciendo. Amén. Que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Predicamos que Jesucristo, que Dios resucitó a Cristo. ¿Sí o no? Una alabanza al Señor. Pero luego, si no hay resurrección, entonces ¿qué pasó? Entonces es un evangelio vano, un evangelio mentiroso. Una alabanza al Señor. Porque si los muertos no resucitan, ¿qué pasa? Entonces Jesucristo tampoco resucitó. Si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Pero usted sabe que Cristo resucitó. Levante la mano todos. Sabemos que Cristo resucitó. Una alabanza al Señor. Jesucristo es la primicia. Una alabanza al Señor. Una alabanza a Dios. Una alabanza a Dios. Jesucristo vive. La tumba está vacía. Y su resurrección es nuestra garantía. Su resurrección es nuestra garantía. Está garantizado, aleluya, de que Cristo resucitó. No es una fábula, no es un cuento de hadas, es una realidad. Para mí Jesucristo resucitó y vive y está en nosotros. Una alabanza al Señor. Una alabanza a Dios. Amén. Y sigue diciendo Pablo. Amén. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es una fe vana, mentirosa. Aún está en vuestros pecados. O sea que entonces estaremos todavía en nuestros pecados. Pero fíjese cómo es el asunto. Por un hombre vino ¿qué? La muerte. Amigo, usted no sabe que por ese hombre Adán vino la muerte. Amén. Porque Dios no hizo el hombre para que muriera. Dios hizo el hombre para que muriera, para que viviera eternamente. Pero como el hombre le creyó el evangelio barato al diablo, ¿cierto? Porque el Señor se lo predicó y le dijo a Adán: el día que comiera de ese árbol, morirá. Y el hombre no le creyó a Dios, pero sí se dejó engañar por el evangelio barato del diablo, ¿cierto? Y es cierto. Amén. Por Adán todos mueren, pero por Jesucristo todos vivimos. Una alabanza al Señor. Qué precioso es el evangelio. Qué grandioso es Jesucristo, que estando nosotros perdidos, fuimos vendidos, amén, por un hombre llamarse Adán. Todos entramos allí en condenación, pero gracias a Dios que nos preparó la victoria
historia, nos preparó esta preciosa obra de Él en el Calvario, que a través de la muerte de Cristo vino para nosotros la vida y la vida eterna en Cristo Jesús. Alabanza al Señor. Entonces, hermano, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en vuestros delitos y pecados. Entonces también los que durmieron, ¿qué pasa con los que están durmiendo? ¿Qué pasa con los que están durmiendo? Entonces, si eso es así, ellos que están durmiendo están perdidos. ¿Sí o no? ¿Por qué están perdidos? Porque no van a resucitar. Pero confianza tenemos que si a usted se le ha ido un familiar que ha creído en este precioso evangelio, la fe suya es que un día Él va a resucitar. Una alabanza al Señor, una alabanza a Dios. Este es el evangelio. Aleluya. Este es el precioso evangelio que no engaña a nadie. Esta es la veracidad de Dios y esta es nuestra esperanza. Por eso cada día tenemos que prepararnos más. Tenemos que prepararnos más, porque no sabemos a dónde vamos a caer. ¿Sí o no? No sabemos a dónde vamos a caer. A donde el árbol es cortado, ahí caerá. No sabemos a dónde vamos a caer. Usted y yo tenemos nuestro límite allí. Nuestra vida está en límite. No sabemos el tiempo, no sabemos la hora, pero sí hay una hora y hay un tiempo que Dios estableció para cada uno de los que estamos aquí y de los que no estamos. Una alabanza a Dios. Una alabanza al Señor. Amén. Por ahí me dijo una hermana que un cuñado se le había muerto ahora en estos días. Pero él es creyente. Murió, pero murió en el Señor. ¿Cierto? Amén. Si él se mantuvo firme en esta fe, se salvó. Por eso, amigo, ¿qué hace usted viviendo de esa manera? Amén. ¿Qué hace usted viviendo de esa forma? Si usted supiera en verdad cuándo fuera su día de muerte, ¿qué haría ahora? Amén. Pero ahora más, usted no lo sabe. Y es cuando más tiene que ponerse a paz con el Señor. Tiene que usted arrepentirse. Tiene que apartarse de las cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque la muerte está detrás de usted. Amén. Y usted no sabe el día que le toque partir. Y si usted se muriera, un ejemplo, se muriera hoy, ¿qué pasaría con usted? ¿Ah? ¿Qué pasa con usted? Algunos han llegado a la iglesia y están en la iglesia, escuchan predicadores, colocan predicadores, sale el predicador, llega otro y esa persona está allí. Y nunca decide por salvarse. Amén. Y llega el momento que es cortado. ¿Qué sucede? Como dice el himno, se murió casi creyendo, pero nunca creyó. Lamentablemente se perdió. Pero en esta mañana, hombre, si aquí le tienen a usted algo especial para usted, usted no procuraría salvarse. Si usted se estuviera ahogando, amén, y alguien tuviera un salvavidas, amén, y se lo tirara para que se salve, ¿qué decide usted? ¿Toma el paracaídas, el salvavidas o lo deja? ¿Ah? ¿Qué pasa? Yo pienso que usted por salvarse
tomaría su salvavidas para no ahogarse. Así mismo Jesús está aquí para salvarle la vida a todo. Una alabanza al Señor. Basta que usted decida. La mejor decisión tomada por un hombre es la decisión cuando se pone de acuerdo para Dios y le dice: Señor, aquí estoy, quiero yo verdaderamente también ser tuyo, para que el día, Señor, que me toque partir, pueda saber, Señor, que mi alma no se perdió. Una alabanza a Dios. Aquí nadie estamos perdiendo el tiempo. Antes, por el contrario, lo estamos ganando en Cristo. Porque si el Señor llegara, el otro asunto, si el Señor llegara ahora, de acuerdo como estemos también, así mismo nos iremos. ¿Qué piensa usted respecto a eso? ¿O usted no sabe que Jesucristo viene? Esa es la otra cara. Jesucristo viene. Así que es el momento oportuno que Dios le está dando hoy, una oportunidad de que su alma se salve. No siga pensando de esa manera, de esa forma. Amén. Porque su cuerpo, su alma, todo su ser se perderá. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que en esta mañana yo quiero invitar a un amigo. No los quiero obligar. Solo que usted medite allí donde esté. Y que usted pueda entender que usted, si se muere hoy, amén, si usted se muere hoy, ¿a dónde irá su alma? Amén. ¿A dónde irá su alma? Si usted se muriera sin Cristo hoy, ¿a dónde iría usted? Amén. Amén. Usted no sabe que cuando una persona se muere, para muchos la persona es muy buena. Amén. ¿Cierto? Pero en esta mañana no hay ninguno bueno. El único bueno se llama Jesús. El único bueno es Dios. Y este Dios te quiere salvar. Ve que te lo estoy diciendo hoy. Percátate por salvar tu vida. Colócate de pies. Perder el tiempo si es perderlo fuera de Cristo. Fuera de Cristo si se pierde el tiempo. Porque el tiempo que pasa no vuelve. Qué bueno es que usted se percate, amigo, de que en esta mañana Dios le está dando una alerta. Amén. Y hermano, también Dios nos está alertando, porque la iglesia se está preparando y nosotros también tenemos que prepararnos o estar preparados desde ya, porque no sabemos cuál de las dos cosas viene primero. Si viene la muerte o es la venida del Señor. Pero para mí, las dos cosas las recibo con amor. Sea la muerte o la venida del Señor, me voy en victoria. Lo digo por fe, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos, cierra tus ojos y piensa que Jesucristo murió por ti y resucitó por ti para salvarte. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús.